Buenos días. Es para mí también un placer estar aquí con todos ustedes. Cuando usted diga podemos empezar, si mi antecesor no me ha boicoteado. Bueno, a mí me toca hablar de pro guías americanas y ya les anuncio que el doctor Neil Stone, el chairman de las americanas, no tuvo la delicadeza de invitar a formar parte del panel de expertos. Pero a pesar de todo, las voy a intentar no defender, y ustedes lo van a entender. En primer lugar, porque no pienso entrar en un debate Europa-América, y esto lo vamos a dejar a nuestros amigos políticos, la señora Merkel y al señor Obama. Y tampoco voy a actuar de abogado de oficio de las guías americanas, entre otras cosas porque la Sociedad Española de Arteriosclerosis, a la cual pertenezco y hasta incluso yo creo que aquí represento, en su momento, ante la publicación de las guías de la ACC y de la AJA, emitió lo que ustedes ven aquí, una carta que dice, concretamente, si ustedes leen lo rojo, la Sociedad Española de Arteriosclerosis no apoya este documento, es decir, las guías americanas, y recomienda las directrices de las dos sociedades, la Europea de Cardiología y la Europea de Aterosclerosis. Por lo tanto, parecería que para seguir las guías americanas y en función de lo que ha dicho mi predecesor, habría que hacer como un documento, como si me permiten, un juramento oficial delante del American Court, del American Heart, para decir que solo vamos a recetar estatinas, nada más que estatinas y solo estatinas. Y ahora me ha pasado ahora aquí. Si ustedes piensan en nuestra práctica diaria, estamos recetando en el 90% de los casos estatinas. Y ni hemos hecho ningún juramento, ni somos partidarios o nos hemos puesto del lado de los americanos. Por lo tanto, yo creo que vamos a seguir prácticamente en el mismo lado. 4 puntos que considero de generalidades para que ustedes puedan entender las guías americanas. Es que incorporan datos de ensayos clínicos randomizados, metaanálisis y revisiones sistemáticas efectuadas hasta el año 2011. Esto tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, si quieren lo discutiremos después, y ya ellos emiten que probablemente a medida que vayan saliendo más evidencias clínicas con posterioridad al 2011, pues irán haciendo sus upgradings de estas guías. Están diseñadas para ser fáciles de utilizar. Y ustedes no negarán que los americanos, los yanquis, son eminentemente prácticos. Y la prueba tenemos con los ATP3 previos, 3, 2, el que ustedes quieran. Los americanos son eminentemente prácticos. No tenemos ni números. Están diseñadas para sujetos de 21 años y, como nos han dicho, son estatinocéntricas. Están centradas en los beneficios de las estatinas. Estatinas que, quiero recordarles que Goldstein y Brown, en homenaje a Kira Endo, que fue el descubridor de la primera estatina, le llamó la penicilina del colesterol. Esos son los 4 puntos fuertes que yo les voy a recalcar de alguna forma, de forma breve en mi presentación. Identifica 4 grupos diana donde la prescripción de estatinas está indicada. Mejora el cálculo del riesgo cardiovascular global incorporando toda la enfermedad cardiovascular a través del Pullett Core Equations. Aumenta la población susceptible de tratamiento con estatinas, fundamentalmente en prevención primaria, y nos señala qué estatinas y posología debemos utilizar de forma preferente. Dejan claro que el estilo de vida es la principal herramienta para la prevención cardiovascular. Nos siguen diciendo de que todo se basa en el cálculo del riesgo cardiovascular, fundamentalmente en gente que no esté ni en prevención secundaria ni que sean diabéticos, y posiblemente los aspectos de recomendaciones de estilo de vida los pasa un poco por alto, pero es que los pasa un poco por alto
porque este documento se acompaña de otro documento de recomendaciones de los propios expertos de 45 páginas, que es lo que de alguna forma fortalece estas medidas de recomendaciones de estilo de vida. En cuanto a grupos de tratamiento, solo nos hemos de acordar de estos 4 grupos: pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, pacientes con colesterol LDL iguales o superior a 190 miligramos de decilitro, individuos de entre 40 y 75 años con diabetes tipo 1 o tipo 2, y el grupo de población serían los individuos en prevención primaria entre 40 y 75 años con un riesgo cardiovascular superior al 7,5%. Y en estos subgrupos y en función de la edad, pues prácticamente todos ellos van a ser tributarios de prescripción de estatinas de alta potencia. Estos 4 grupos, de alguna forma, y a pesar de que rompan barreras con las europeas y con los ATP previos, empiezan a estar alineados con las guías NICE. Las guías NICE de los británicos, también guías eminentemente prácticas. Aquí encontrarán la página web donde ustedes pueden adherirse si quieren, porque desde febrero del 2014 están expuestas para que la gente las avale, las discuta, ponga sus comentarios. Y fíjense que nos dicen, igual que las americanas, estatina de alta intensidad en prevención secundaria, estatinas de alta intensidad en prevención primaria con un Curry score superior al 10%, estatinas de alta potencia en diabetes tipo 1 y estatinas de alta potencia también en diabéticos tipo 2 con un riesgo cardiovascular elevado. Por lo tanto, yo les diría que, a pesar de ser diametralmente o geográficamente opuestas, siguen una alineación. En cuanto al cálculo del riesgo cardiovascular global, utilizan el Pool Core Equations. De alguna forma ya nos he dicho que no solo vamos a valorar riesgo coronario, sino riesgo cardiovascular global. Incluyen lo que sería mortalidad por enfermedad cardíaca coronaria y por ictus, y pasan de utilizar exclusivamente los datos que teníamos del Framingham a incluir datos de nuevas cohortes, como es la cohorte del ARIC, la cohorte del Cardiovascular Health Study, la cohorte del Cardia, con lo cual parece que ponen un poquito más al día todos los datos epidemiológicos de riesgo cardiovascular. La evidencia señala que el beneficio supera a los riesgos en individuos con un riesgo a 10 años superior al 7,5%. En individuos con un riesgo intermedio, entre el 5 y el 7,5, parece que habría un beneficio cardiovascular añadido, pero que hay que valorar muy bien en estos individuos de riesgo moderado la relación entre riesgo y beneficio. No sé si se ve bien, sí, se ve suficientemente bien. Este es una tabla en la que se compara las diferentes calculadores de riesgo y concretamente las americanas con todas las demás. Y pueden ver ustedes cómo, si nos fijamos en los individuos, en los pacientes no diabéticos, el grado de concordancia es muy bueno, es muy alto, y también es relativamente aceptable en los pacientes con diabetes, aunque haya probablemente una pequeña discordancia de un 7% en algunos casos. Y es todo muy similar para la mayor parte de las tablas de cálculo que podemos disponer en la actualidad. Recientemente, y en base a que de alguna forma han habido sus más y sus menos con la utilización de estas nuevas tablas de riesgo americanas, ha aparecido en European Heart Journal qué pasaría si a una población europea le aplicásemos estas nuevas tablas de riesgo. Como ustedes saben, las tablas americanas es morbimortalidad, las europeas del score es solo mortalidad, pero vean ustedes cómo las americanas se correlacionan muy bien con lo observado, independientemente del riesgo. Lo mismo pasa con las europeas. Y el documento acaba diciendo que la aplicación de estas guías americanas a una población europea, concretamente a la cohorte del Epic Norfolk, no aporta nada. Yo les diría, bueno, no aporta nada, pero son las guías americanas a una población europea, por lo tanto se correlaciona perfectamente. No hay demasiados cambios en utilizarlo en esta cohorte.
Donde sí que parece que aumenta el número de posibles prescripciones es en prevención primaria y concretamente está online esta publicación donde demuestra que cuando separamos la población de prevención primaria en función de la edad, es sobre todo en los individuos de más de 60 años y sobre todo en aquellos en los que se calcula el riesgo a través de las tablas de riesgo donde habría un aumento sustancial de posibles nuevos tratamientos. Por lo tanto, es en prevención primaria, concretamente en individuos de más de 60 años. Las guías americanas nos dicen también que podemos utilizar factores de riesgo adicionales en aquellas situaciones que no se correspondan con las 4 consabidos grupos de riesgo que ellos dan para poder hacer una mejor valoración de la posible utilidad terapéutica. Estos son los factores adicionales que ellos dicen que hay evidencia: colesterol LDL superior a 160 o evidencia de dislipemia genética, historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, proteína C reactiva alta, el calcio intracoronario, la medición del índice tobillo-brazo patológica y un riesgo elevado cardiovascular a lo largo de la vida. Y concretamente, en este caso, ellos, si quieres, te aportan a una dirección web donde uno puede calcularse el riesgo a lo largo de la vida. Este sería mi riesgo, no llego al 5% comparado con mi control coetáneo, pero si esto lo aplicamos a lo largo de la vida, mi riesgo pasaría a ser del 50% comparado con el 5% de mi control, con lo cual posiblemente, si hiciésemos caso de este marcador adicional, yo necesitaría tratamiento y probablemente muchos de ustedes también. Creo que vale la pena comentarles por qué justifican el que no haya objetivos terapéuticos en colesterol LDL. Y estas serían las 3 principales justificaciones. La primera es que los ensayos clínicos han utilizado dosis máximas toleradas de estatinas, es decir, tenemos muchos estudios y metaanálisis que comparan estatinas a dosis altas o de alta potencia versus baja potencia. No tenemos, o hay muy pocos estudios randomizados de titulación de dosis de estatinas y por lo tanto es o alta intensidad versus baja intensidad. El segundo punto es que es difícil de establecer dónde está el límite del beneficio. Y yo creo que aquí hemos de recordar algo clave. El colesterol, y concretamente el colesterol LDL, es de los pocos parámetros biológicos donde no hay curva J. Esto que pasa con la hipertensión, con la presión arterial sistólica, con la frecuencia cardíaca, con el colesterol LDL, podemos ir bajando, disminuyendo lo que siempre vamos a obtener beneficio. Y de momento, aunque es posible que alguien diga que haya un punto J, todavía este punto J no está demostrado. Y el tercer punto es que el uso de objetivos fijos puede conducir a tratamientos insuficientes en sujetos con LDL próximos a lo recomendado. Es decir, si tenemos un paciente que tiene un LDL de 80, está en prevención secundaria de alto riesgo y lo tenemos que bajar a menos de 70, pues es posible que sea más importante reducirle todavía más un 50% al LDL que no darle una reducción exclusivamente del 10%. Esto yo creo que es el punto clave. Y el punto clave es que ellos clasifican a las estatinas según, y la terapia que vamos a utilizar, según su potencia de reducción de colesterol LDL. Y las clasifica en alta potencia, moderada potencia y baja potencia en función de que necesitemos reducciones superiores al 50%, reducciones inferiores al 30% o reducciones intermedias entre un 30 y un 50%. Subliminalmente nos están diciendo, para los que quieran pensar en objetivos, al individuo de alto riesgo, bájenle el LDL un 50%, por lo menos. Y
al de riesgo moderado, bájenle el LDL entre un 30 y un 50, y al de bajo riesgo, bájenle un LDL del 30%. Y les quiero recordar que uno de los parámetros que mejor se correlaciona con los beneficios cardiovasculares es la reducción porcentual de LDL con respecto al basal. Por lo tanto, no van tan desencaminados. Dado que la guía está centrada en las estatinas, pues sí que ponen bastante énfasis en lo que sería control del tratamiento con estatinas. Aquí tienen ustedes lo que sería el retrato robot de aquel paciente que puede desarrollar efectos adversos a las estatinas, como sería el que tiene múltiples o graves comorbilidades, incluyendo insuficiencia renal o disfunción hepática, el que tiene historia de intolerancia a estatinas o trastornos musculares, aumento de transaminasas 3 veces el valor de lo normal, uso concomitante de fármacos que vayan por la misma vía metabólica, por lo tanto puedan aumentar su concentración y, sobre todo, la edad superior a 75 años. Un punto que yo creo que para los que nos dedicamos al colesterol y que hacemos práctica clínica diaria es fundamental es que por primera vez un documento dice no hay que determinar de forma rutinaria las CPKs a todos los pacientes que estén en tratamiento con estatinas, excepto cuando antes de empezar el tratamiento el paciente tenga historia de intolerancias o de algún trastorno muscular, o bien que durante el tratamiento aparezca sintomatología muscular. Respecto al tratamiento combinado, y como ya ha dicho el doctor Eduardo Alegría, aquí esto queda relegado a individuos de muy alto riesgo que ya están tratados con la estatina, de máxima intensidad tolerada y con una respuesta inferior a la esperada. Les quiero recordar que individuos de alto riesgo son estos tres: prevención secundaria, LDL igual o superior a 190 y los diabéticos. Y aquí dicen de utilizar preferentemente en estos casos fármacos hipolipemiantes con evidencia de reducción de episodios clínicos, lo cual nos quedamos relativamente cortos con asociación de resinas y de nicotínico, que en Europa no lo tenemos. Acabo, y estas serían las dos principales conclusiones de las guías americanas. Ratifican el papel del tratamiento intensivo con estatinas en pacientes de alto riesgo. El beneficio del tratamiento con dosis moderada de estatinas se extiende incluso a pacientes de riesgo intermedio. Dado que he empezado con los políticos, pues yo le tiendo la mano a los europeos y al doctor Eduardo Alegría. El que me conoce sabe que soy un poco besucón y he encontrado una foto muy insinuante de los dos. Y decirles que lo importante es que de alguna forma estemos hablando del colesterol LDL y de si lo bajamos al 50%, si llegamos a cifras de LDL inferior a 70, y recordarles que, ya donde estamos, que más cornas da el colesterol. Muchas gracias.